Hola, estamos aquí en la Facultad de Ciencias de Comunicación y vamos a hacer la entrevista a Florín Cabello. ¿Qué opinas sobre el sistema educativo español? Bueno, como la pregunta es muy amplia y engloba desde los niveles como infantil, primaria hasta la universidad, yo no tengo información suficiente sobre todo. Lo que sí creo que el sistema educativo español, sí que hay datos que vienen reflejando que el sistema educativo español público ha contribuido en buena medida y sin haber una inversión equiparable a otros países, por ejemplo, europeos o otros países como más desarrollados, sin tener la inversión en educación que tienen ellos sobre su Producto Interior Bruto, sí que hay datos que dicen que es un sistema que ha favorecido la igualdad o cierta movilidad social, ha venido favoreciendo cierta movilidad social, y así, por ejemplo, encuentras datos de que el acceso a profesiones que requieren una alta cualificación en España ha sido posible para capas más empobrecidas o capas medias, bajas de la población, y en otros países los datos dicen que no, que hay determinadas carreras a las que parecen estar como reservadas a clases como más acomodadas. De ahí entonces el peligro que yo creo que supone una política educativa. Bueno, yo no creo que haya una política educativa actualmente por el gobierno actual, pero sí que, bueno, la lógica esta de los recortes aplicada a la educación. Otra idea que yo sí creo que podemos avanzar es que precisamente porque el sistema educativo español público, con diferencias por comunidades, por supuesto, ¿no? En Madrid llevan años pues queriendo favorecer la concertada y la privada, en Andalucía la concertada y la privada es bastante más minoritaria, pero yo sí creo que el hecho de que el sistema educativo, con todas sus deficiencias, con toda su falta de inversión, siempre se habla de los informes estos PISA, de los malos resultados, pero yo creo que precisamente porque el sistema educativo público ha funcionado, creo que parte de estos recortes se puede leer como un afán por degradar la educación pública para abrir nichos de mercado de un público cautivo, porque la educación es obligatoria, ¿no? Tú tienes que ir, los niños tienen que ir al colegio, pero si hay un sistema educativo fuerte, los colegios que hacen negocio con la educación no tienen tanto público, tanto cliente. Entonces yo creo que se puede leer de esa forma, como un sistema que con muchas deficiencias ha logrado cierta inclusión social en los niveles más bajos, que ha logrado cierta movilidad social en los niveles más altos, y que pues ahora se trata de abrir un poco en canal para negocio privado. Entonces, ¿considera lícito que a pesar de que la educación es un pilar fundamental de la sociedad se recorte y sin embargo se done grandes cantidades de dinero a entidades como bancos para el rescate? Hombre, la verdad que por más que haya matices y tal que uno pueda hacer, bueno, pues siempre se dice que no es una crisis, es una estafa. Entonces la verdad que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Cuando uno pone en la balanza ambas cosas, el año pasado cuando se anunciaron los recortes últimos, ¿no?, de la educación, además quedó como muy patente y los alumnos, me acuerdo, que se escandalizaban mucho porque más o menos se podía ver cómo los 10.000 millones que se quitaban de educación y sanidad por parte del gobierno central eran los 10.000 millones que estaba reclamando en ese mismo momento de mayo Bankia cuando bueno, digamos que quiebra Bankia. Entonces era como una forma demasiado como impúdica y obscena de entender el trasvase de recursos, el rescate continuo, porque yo creo que se habla de rescates puntuales, pero como una dinámica de rescate continuo de dinero que se trasvasa del uso público, de patrimonio común, a entidades financieras que, bueno, que se han metido con la especulación en una gran inestabilidad y grandes pérdidas. Entonces, ya digo, pero yo creo que más allá de preguntarse si es lícito o no, que creo que podemos estar de acuerdo la mayor parte de la gente en que un escándalo es una cosa bueno, pues, que ya
llama un poco al asco y esta especie de rechazo absoluto, pero yo sí creo que la lectura que decíamos de entender los recortes no tanto como una forma de abandonar la educación, sino como ir derivando determinada público a formas de educación basadas en el beneficio, en lo privado, yo creo que una forma más interesante de verlo, porque lo que te describe eso es un nuevo nicho de negocio que se trata de abrir donde no lo había, porque el sistema público lo cubría, con sus dificultades, pero lo cubría en buena medida. Por lo tanto, que se pretende recortar la educación pública y beneficiar a la privada. ¿Qué intereses habría en ese sentido? Sí, la tesis que defiende mucha gente y con la que yo estoy de acuerdo, o que defiende alguna gente con la que yo estoy de acuerdo, es que estamos en un momento, digamos que el sistema económico ha llegado como a un colapso, tiene muchos problemas para obtener beneficios, entonces en lugar de generar una dinámica, digamos, más productiva en la cual se reparten unas migajas a uno y se quedan con el producto principal, digamos, los que controlan el sistema, hay una dinámica como más depredadora, lo que se llama la acumulación por desposesión, que significa que para yo ganar dinero tengo que quitártelo a ti. No hay reparto, aunque sea un reparto injusto. En ese sentido, creo que eso se puede aplicar a muchos ámbitos, pero entre otros la educación. La manera de que yo pueda obtener beneficios, en este caso de la educación, es desposeer de derechos a los estudiantes, a los padres. Entonces, esa lógica que también se le llama de expolio, se puede ver también en la sanidad. No es casual que cuando se te despoja a ti de derechos de la sanidad, empiecen a surgir empresas privadas de sanidad que están creciendo, se están abriendo hospitales privados. Entonces, sí, la idea sería una política que, despojando de derechos a la población, de alguna manera la empuje, porque no tiene otra, porque todo el mundo se pone malo, todo el mundo tiene que estudiar, al menos en los niveles obligatorios, la empuje como público cautivo, como clientes cautivos, hacia la educación privada, la educación con ánimo de lucro. Pero entonces considera que los recortes que se están llevando a cabo están propulsando a la economía española o sin embargo están afectando realmente a los que no tienen, no pueden llegar a esa educación y tampoco van a poder acercarse a la sanidad. Sí, claro, yo entiendo. A ver, si la pregunta es como si yo estuviera diciendo que entonces al generarse negocio esto es bueno, nada más lejos. Simplemente que no hay tal cosa como la economía española como tal, es decir, existen intereses. Entonces, en la medida en que existen servicios públicos, espacios comunes, hablamos de derechos, hablamos de una especie de reproducción social que se puede dar, y eso, por supuesto, le resta espacio al beneficio, a los negocios. Cuando esos negocios no pueden irse a otros sitios a sacar beneficios, pues porque se les cierran el ámbito financiero, la construcción, parte del turismo, parte de la hostelería, cuando no encuentran esos ámbitos, esos nichos que había habituales, entonces lo que banea en cierta medida lo que decimos que es lo que banea por aquellos ámbitos que son cautivos, porque ya digo, todo el mundo se pone malo, todo el mundo estudia, hay determinados servicios que son básicos. Todo el mundo tiene que tener luz en la casa, agua, entonces a esos servicios que tradicionalmente se han garantizado como públicos y que no entraban en el ámbito del negocio, a eso, para convertirlos en objeto de beneficio, hay que despojar a la gente de esos derechos. Entonces, a eso me refiero. Por tanto, claro que para algunos es muy beneficioso. Por supuesto, se le abre un negocio que no había antes, y un negocio seguro. Igual que las carreteras privadas, es que la gente tiene que ir por la carretera. Si la pones de pago, está generando para alguien, desde luego, para algún español, se está beneficiando. Pero la mayoría social se ve perjudicada. Y te digo, incluso puede haber, que eso ya es como una cosa mía, puede haber una economía que crezca, podemos volver a crecer,
y seguir siendo un desastre. Por tanto, la cuestión es qué tipo de sociedad, qué tipo de servicios públicos y qué tipo de ámbitos queremos controlar y que sean comunes y que no sean presa del negocio.